vamos a comenzar con la última parte de la clase pasada y después, empezamos con pilas. Lo último que hemos visto es cómo obtener la rigidez de una línea de apoyo, o sea, del conjunto dispositivo de apoyo pila. Entonces recuerden que hemos visto que hemos analizado los desplazamientos U del dispositivo de apoyo de neopreno y U' de la pila, y hemos planteado que si actúa una fuerza, como puede ser la fuerza de frenado, esa fuerza se transmite desde la superestructura al dispositivo de apoyo, del dispositivo de apoyo a la pila y de la pila a la fundación, es la misma fuerza. Por lo tanto, plantea un equilibrio de fuerza y de allí se puede sacar la rigidez del conjunto, que llamamos K sub C, como el producto de la rigidez del apoyo por la rigidez de la pila sobre la suma de ambas rigideces. Recuerden que al principio de esa clase habíamos analizado la rigidez del apoyo, cómo se obtenía. En función de las propiedades geométricas y mecánicas del apoyo, de la constante G y de las propiedades geométricas, la dimensión en planta y el espesor de las capas de neopreno. Bueno, lo que sigue después, en esta parte, lo vemos al comienzo de la clase de pilas, que son repartos de acciones entre el tablero y la subestructura. Lo vemos después, y simplemente les quería mostrar algunas fotos de apoyos en mal estado, dispositivo de apoyo en mal estado. Esto es un dispositivo de apoyo en Tucumán, en el puente de acceso a Concepción, accediendo desde Tucumán. Esta foto está sacada hace unos años, hace unos 10 años, en el puente carretero principal. En ese momento ese puente tenía unos 20 años o 15 años. O sea, esto evidencia un defecto constructivo. Esto de arriba sería la viga, este de abajo sería el estribo, y acá está una meseta de apoyo que ustedes ven abajo que está mal terminada, mal hecha, y el dispositivo de apoyo de neopreno sería esta parte que están viendo acá, que estoy señalando con el cursor. Bueno, hay malas terminaciones, no tienen la geometría que tienen que tener, ya que esta meseta debería acceder al apoyo y el apoyo tener una pequeña superficie de revancha respecto a la viga, etc. Además, se ven las terminaciones de la viga de poca calidad, se ven que no hay mantenimiento, no hay revisión. Acá se lo ve un poco más de cerca, y ahí también. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí se ve que hay un desfasaje en el sentido lateral, en el sentido perpendicular al eje de la viga, entre la meseta de apoyo y el dispositivo de apoyo. Bueno, acá alguna bibliografía sobre dispositivos de apoyo. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la clase de pilas. Entonces, ya habíamos comentado que la pila es una estructura, es parte de la subestructura, es una estructura intermedia del puente
va a aparecer en puentes de más de un tramo, ya que si tenemos un puente en un solo tramo, va a estar apoyado en 2 estribos, no tendríamos pila. Y bueno, es una de las estructuras junto con las pilas que transmiten la carga desde la superestructura, desde el tablero, hacia la fundación. Bien, el número de... Cada pila tiene está formada por un cierto número de columnas. Estoy con ruidos acá de vecinos. Bien, si no me escuchan bien, me avisan. Las pilas están formadas por un número de columnas, o podría estar formada por un tabique. Entonces, esta disposición de las pilas, ya sea que un pórtico que forme la pila o un tabique que forme la pila, ¿de qué va a depender? Va a depender del ancho de la superestructura, o sea, del ancho del tablero, de la altura que tengamos sobre el terreno, y de las características del terreno y tipo de fundación. Piensen que si tenemos una pila de mucha altura, o sea, una pila de 50, 60 metros, no podemos hacer una columna de 50 por 50 que forme parte de la pila, ¿no? Tenemos que hacer una estructura que tenga una sección suficiente para que la esbeltez sea la adecuada. Bien, la superestructura del puente puede estar ligada a las pilas de diversas formas, de forma monolítica o de forma articulada. Y puede estar ligada la relación entre la superestructura y la pila puede ser una continuidad total, como teníamos en los puentes romanos. ¿Se acuerdan que no había dispositivo de apoyo, sino que el puente y los apoyos eran todo un solo bloque, una continuidad total? O puede ser que aparezcan los dispositivos de apoyo, fijos o móviles, según los tipos de apoyo que hemos visto en la clase pasada. Entonces se pueden dar, por ejemplo, estas combinaciones: que la pila se encuentre empotrada en la fundación y empotrada en el tablero, que la pila se encuentre empotrada en la fundación y articulada en el tablero, que sería uno de los casos más comunes, que se encuentre empotrada en el tablero y articulada en la fundación, etc. Apoyo móvil en ambos extremos, empotrada abajo y apoyo móvil arriba, o apoyo móvil arriba y empotrado abajo. Son las posibles combinaciones. Dentro de ellas, la más común es que se encuentre empotrada en la fundación y articulada en la vinculación con el tablero. Entonces, como decía, la forma de la pila, cómo está constituida, si está formada por columnas o por tabique, depende de la tipología estructural, del tipo de puente. En general vamos a hablar de pilares si los elementos de las pilas, los elementos que forman las pilas, sobrepasan de ciertas dimensiones, y si son menores que esas dimensiones, lo vamos a llamar columna. Entonces, esto es una cuestión de convención de terminología nada más. O sea, cuando son mayores de 1,40 m en secciones circulares o de 1,20 m en secciones rectangulares, hablamos de pilares. Y por debajo de eso le denominamos columna. Bueno, antes se hacían puentes con pilas de mampostería. Incluso ustedes van a ver en los puentes que están de ferrocarril, que están sobre la ruta 38, que después se han transformado en puentes carreteros, esos puentes metálicos, tienen pilas de mampostería. Luego han sido reemplazados. Esos puentes son construidos en los años 1930, 1940, 1950. Después de eso han sido reemplazados por pilas de hormigón armado.
Bueno, dentro de la variedad de pilas que podemos encontrar, podrían darse estos casos, por ejemplo, este caso de un puente que tiene varias vigas principales. Entonces, el encuentro con las pilas podría ser simplemente un tabique, como se muestra acá en vista o en corte y en vista, corte transversal y corte longitudinal o vista. Podría ser un tabique con nervios en correspondencia con las vigas. Esos nervios podrían ser de sección rectangular o podrían ser de sección circular, como en este caso, transformándose ya en columnas directamente o en pilares vinculados con un tabique. Pero también podría ser que este tabique no exista y sean simplemente dos pilares o un solo pilar que formen la pila. También podríamos tener un pórtico, como en este caso de la derecha, el caso D. Y acá tenemos algún ejemplo, una foto de un ejemplo. Fíjense, tenemos un puente con 5 vigas longitudinales que a esas 5 vigas las recibe una viga dintel o viga cabezal. Fíjense que tiene un tope acá lateral para evitar el desplazamiento lateral del puente. Y esa viga apoya en 3 grandes pilares de sección rectangular. Aquí tenemos otra disposición donde tenemos una única, la pila está formada por un único elemento de sección hueca, generalmente, de sección rectangular, gran pilar de sección rectangular, y la conexión entre la superestructura y la pila es a través de esta viga cabezal de altura variable, y generalmente esta forma es prefabricada. Si ustedes hacen un corte transversal van a encontrar una sección pi o una sección U invertida con 2 voladizos, una sección pi, y esto se prefabrica en 2 secciones T que luego se unen en obra. Generalmente responde a esa forma constructiva. Bueno, si tenemos un puente de tablero con sección cajón, también podemos tener distintas variantes que se muestran acá para la pila, ya sea una pila de sección rectangular hueca, que tiene el mismo ancho que la base del cajón, o 2 pilares circulares unidos por una viga superior. Acá hay un corte a la altura de la viga superior. O podría ser incluso que no exista tal viga, directamente la sección cajón apoya en los 2 pilares que forman la pila. Esto no es muy conveniente, es mejor la solución con una viga que ayuda a repartir mejor los esfuerzos. O también podría ser que tengamos cajones múltiples y aparezcan también 3 pilas, por ejemplo, 3 pilares, como en el caso de la figura de la derecha. Acá hay otro ejemplo de un esquema de un puente construido, puente sección cajón, que es recibido por una pila sección doble T, podríamos secciones pilares cuadrados por un. Entonces acá tenemos algunas dimensiones como para tener idea de las magnitudes que se manejan, ¿no? Un puente de 10 metros de ancho y la pila tiene 3,50 metros en su mayor dimensión. Bien. Acá hay un corte de un puente, de un proyecto de un puente real formado por una
losa con amplios voladizos, tiene voladizos de 4 metros, la losa, la viga en su parte superior, esta viga de sección abierta, llamada artesa también, tiene 4,50 metros, dos voladizos de 4 metros, o sea que en total tenemos 12,50 metros, y la pila tiene el ancho de la base inferior de esa viga, abierta, esa viga artesa. O sea, tiene unos 3,40 metros de ancho, el ancho superior de la pila, e incluso esa pila, fíjense que tiene una forma variable. Esto es una cuestión estética, es una cuestión visual y un efecto, bueno, bien logrado. Hay muchas pilas de este tipo en puentes construidos en España. Ellos le dan mucha importancia a la parte estética del puente. Nosotros acá en Argentina no priorizamos mucho la economía. Bueno, acá una variante al caso anterior. Incluso fíjense que acá la pila tiene una raja que da la impresión como que fueran dos columnas pegadas, y allá arriba se abren formando una letra Y, no tiene una explicación de requerimiento funcional, sino que es más bien una cuestión también estética. Bueno, otro tipo de pila, siguiendo la misma idea anterior, pero mucho más robusta, de un puente de menor altura, pero mucho más luz, en este caso tiene luces importantes. Y acá se muestra una etapa de la construcción de este puente. Este puente se construye por sectores prefabricados de vigas de sección abierta que se van conectando entre sí mediante pretensado, y luego se elabora in situ la losa de hormigón armado, y acá ven armaduras en espera para conectar con el resto de las losas. Para hacer esto hay que disponer de grandes grúas, como se ve acá a la derecha, para movilizar estos elementos de grandes dimensiones. Bueno, veamos un poco, pensemos en cómo calcular una pila. Y primero, para calcularla hay que pensar qué solicitaciones tenemos o qué acciones tenemos. Y bueno, como hemos dicho, que recibe a la superestructura, va a tener todo lo que viene de la superestructura en cuanto a acciones verticales y horizontales. O sea, por ejemplo, las reacciones debidas a carga permanente, toda la reacción vertical debida a carga permanente, reacciones máximas y mínimas debidas a carga móvil, a la circulación del vehículo especial sobre el tablero, o la aplicación de las cargas distribuidas, las cargas de uso sobre el tablero. También vamos a tener el peso propio de la pila, lógicamente. Entonces, todas las acciones de cargas permanentes y sobrecargas que vienen del tablero, más el peso propio de la pila, son todas solicitaciones verticales que tenemos, o acciones verticales que tenemos que conocer. Y también vamos a tener acciones horizontales, como son la fuerza de frenado, que se transmite desde el tablero, la acción sísmica transversal y longitudinal, el empuje del terreno o del agua sobre la pila, podríamos tener. El viento transversal al puente, longitudinal no vamos a considerar, pero sí el viento transversal al puente. Los efectos producidos por la variación de temperatura en la superestructura, recordemos que estos van a ser importantes en el caso de un puente hiperestático, una vinculación hiperestática entre el tablero y la pila. Si la vinculación es isostática, este efecto no va a tener importancia. Y también en el caso de vinculación hiperestática, cuando el tablero tiene movimientos por retracción o fluencia lenta,
o acortamiento de pretensado, todos esos efectos se van a transmitir a la pila, lógicamente. A su vez, estos efectos los podríamos dividir o agrupar en acciones permanentes, o sea, peso propio de la superestructura y de la propia pila, carga permanente de elementos no estructurales, acciones de tránsito o de uso, podemos decir, como serían las sobrecargas móviles, la fuerza de frenado, la fuerza centrífuga, acción del viento, que sería lo que nosotros lo traducimos en una presión estática, aunque en realidad la acción del viento es una acción dinámica, pero lo asimilamos a una fuerza estática en dirección transversal al puente. Eventualmente, en caso de puentes de luces importantes o puentes esbeltos, como son los puentes atirantados o los puentes colgantes, se considera la acción dinámica también del viento. Luego las coacciones, que son la influencia de la retracción, fluencia lenta, variación de temperatura y sedimento de apoyo, siempre que la vinculación entre tablero y pila sea, como decía, hiperestática. Y la acción sísmica, generalmente nos va a interesar en las dos direcciones, tanto longitudinal como transversal, y son otra de las acciones que intervienen en el cálculo de la pila. O sea, una vez que conocemos las acciones, una vez que conocemos qué esfuerzo normal actúa sobre la pila y qué momento flector y qué esfuerzo de corte tenemos sobre la pila, el resto es fácil, porque en la pila, ¿cómo se calcula? Se calcula como una gran columna o como un tabique. Se calcula a flexo-compresión, a flexo-compresión simple o flexo-compresión compuesta. Pero, digamos, una vez que uno conoce los momentos, o el momento, o los momentos y el esfuerzo normal, ya la resolución es como en el cálculo de cualquier columna o tabique que ustedes han estudiado en hormigón 1. Lo que se hace en pilas de alturas importantes es ir calculándola a diferentes alturas. Por ejemplo, la calculo en el extremo superior y voy también verificando a diferentes alturas, al cuarto de la altura, a la mitad de la altura, o haciendo secciones cada 1 metro, por ejemplo, y actualizando los valores de momento y normal, obteniendo las armaduras correspondientes, lo cual se suele sistematizar con planillas de cálculo. Pero bueno, en algunos casos donde se presentan algunas complicaciones para obtener esos valores de fuerzas horizontales que intervienen en la pila. La fuerza horizontal en la cabeza de la pila, dada por ejemplo por el frenado que se transmite desde el tablero o por el esfuerzo sísmico, me va a producir lógicamente un momento flector que se va incrementando a medida que voy bajando por la pila. Voy bajando por la pila, se va incrementando ese momento flector. Y hay veces en que la determinación de esos esfuerzos horizontales tiene alguna pequeña complicación que es la que vamos a analizar ahora. O sea, cómo se distribuye el esfuerzo, ya sea de frenado o de sismo, una fuerza horizontal, en el caso de puentes de tablero continuo. Tendríamos que distinguir 3 casos diferentes, suponiendo pilas empotradas en su base. Podría ser que la pila esté articulada con la superestructura, que esté unida rígidamente con la superestructura, o que esté vinculada a través de dispositivos de apoyo con la superestructura. En todos estos casos, la distribución de los esfuerzos horizontales de la superestructura entre las distintas pilas es un problema estáticamente indeterminado. Entonces hay que considerar las condiciones de compatibilidad geométrica. O sea, les repito, tenemos un puente de tablero continuo que puede tener distintos tipos de vinculaciones
con las pilas, ya sea articulada, unión rígida o a través del dispositivo de apoyo. Y cuando actúa una fuerza de frenado, por ejemplo, queremos saber qué parte de la fuerza se lleva a cada pila. Piensen que en el caso general, cada pila puede tener rigideces distintas porque pueden que tenga altura distinta. Si estamos atravesando un río, es común que las pilas no tengan todas la misma altura. Bien. Entonces, esto sería un esquema para el cálculo. Acá vemos el caso en que la pila esté articulada en su vinculación con el tablero. El tablero es continuo, por eso acá se esquematiza un solo rectángulo. Y actúa una fuerza, como por ejemplo la fuerza de frenado. Entonces, este primer caso que estamos considerando, repito, las pilas están articuladas con la superestructura. Entonces, lo que podemos considerar es que el tablero es suficientemente rígido en su plano. Entonces, todos los puntos del tablero se van a desplazar una misma magnitud que llamamos delta, en correspondencia con la cabeza de las pilas. En correspondencia con cada una de las pilas, incluso en los extremos, el desplazamiento del tablero, al considerarse suficientemente rígido en su plano, es el mismo y es delta, el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Pero como las pilas en general tienen distintas rigideces, porque puede que tengan distintas alturas, entonces cada una recibirá una fuerza distinta, que queremos conocer, queremos saber cómo es este reparto de fuerza. Entonces esta superestructura sufre un desplazamiento horizontal en todos sus puntos debido a la fuerza F, y las cabezas de las pilas experimentan el mismo movimiento que hemos llamado delta, y esa fuerza que recibe cada pila, que llamamos FI, va a ser una proporción entre la rigidez de la pila y la suma de las rigideces del conjunto. O sea que la fuerza F sub 1 va a ser la rigidez de la pila 1 sobre la sumatoria de todas las rigideces multiplicado por la fuerza total. Esto es simplemente que cada pila recibe una fuerza proporcional a su rigidez. Si todas las pilas tuvieran la misma rigidez, entonces la fuerza en este caso sería 1 sobre n, o sea, 1 sobre el número de pilas multiplicado por F. Bien, el concepto de rigidez, en este caso, tengan en cuenta que acá K sub I es la rigidez de cada pila o de cada conjunto. Esta pila está formada por la pila propiamente dicha y el dispositivo de apoyo. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, si pensamos en la pila propiamente dicha, si fuera una columna simplemente, recordemos que esto, han visto ustedes en estabilidad 3, la rigidez de esa columna es 3 el módulo elástico por el momento de inercia en la dirección de análisis, dividido en la luz o la altura al cubo. Entonces, el concepto de rigidez es el conocido, se trata de una fuerza horizontal a aplicar en el extremo superior de la pila para originar un desplazamiento unitario. Esa es la definición de rigidez. Es la fuerza que origina un desplazamiento unitario. Entonces, en el caso de que la columna sea de sección constante y esté empotrada en la base, este sería el valor de su rigidez, 3G por I sobre el cubo. Si la pila estuviera empotrada en ambos extremos, ese 3 se cambia por un 12 y tendríamos un 12 por I sobre el cubo en pilas monolíticamente vinculadas con la superestructura. Y el caso que vamos a analizar acá ahora con más detalle es cuando la pila está vinculada a través de un dispositivo de apoyo con la superestructura y particularmente un dispositivo de apoyo de neopreno. Entonces ahora no nos interesa solamente la rigidez de la pila, sino que nos interesa la rigidez del conjunto pila-apoyo. ¿Sí? Entonces, el problema es que nosotros aplicamos una fuerza, por ejemplo, de valor unitario en esa pila,
y como ya hemos empezado a comentar en la clase pasada, esta fuerza va a originar un desplazamiento en el apoyo y otro desplazamiento en la pila, de forma que hay que considerarlo, hay que sumarlo. El desplazamiento en el apoyo, hemos visto en la clase pasada que vale la altura neta del neopreno sobre el módulo de elasticidad transversal del neopreno por las dimensiones en planta del apoyo, A por B, por ejemplo. Acá estamos suponiendo el caso particular que tenemos un solo pilar con un solo dispositivo de apoyo. Bien, y esa sería la deformación que experimenta el dispositivo de apoyo de neopreno ante la acción de esta fuerza horizontal unitaria. ¿Y cuál es la deformación que experimenta el pilar de hormigón? Bueno, L cubo sobre 3E por I. ¿Sí? Esto está relacionado con su rigidez. L cubo sobre 3E por I es la inversa de la rigidez. ¿Sí? Bien. Entonces, si sumamos los dos desplazamientos, el del neopreno y el de la pila, obtenemos el desplazamiento del conjunto, que está marcado acá en la parte inferior de la proyección. Bien, como decíamos que la rigidez es la inversa de la flexibilidad, entonces para la rigidez conjunta pilar-neopreno, lo que hemos hecho es invertir esta última ecuación, esta última expresión, que es una deformabilidad, una flexibilidad, la invertimos para obtener la rigidez. Entonces, esto ya lo hemos visto antes, la rigidez es el producto de la rigidez de la pila por el dispositivo de apoyo sobre la suma de ambas rigideces. Entonces, se observa, como dice acá, que la interposición de la plancha de neopreno reduce la rigidez de la pila aislada. Esto sería la rigidez del neopreno. Entonces, como acá estamos aumentando el denominador, está disminuyendo el numerador, o sea que el aumentar el apoyo de neopreno, se ve acá matemáticamente, reduce la rigidez de la pila aislada, lo cual se puede ver también físicamente, se puede razonar físicamente. Y estoy adicionando acá un elemento deformable, entonces la deformación del conjunto va a ser mayor que si no tuviera este elemento o este elemento fuera infinitamente rígido en la dirección horizontal. Entonces, esa rigidez del dispositivo de apoyo vemos que hay que tenerla en cuenta, no es solo cuestión de considerar la rigidez de la pila, la parte de hormigón, sino que hay que tener en cuenta la rigidez del dispositivo de apoyo para evaluar la rigidez conjunta. Entonces, una vez que sabemos calcular la rigidez conjunta, veamos algunos casos, algún otro caso de interés. Ya hemos dicho que en este caso de fuerza única, por ejemplo, debido a frenado sobre el tablero, se distribuye proporcional a las rigideces de cada pila, y cada pila a su vez hay que evaluarla, si está formada por un dispositivo de apoyo más la pila en sí, cada uno de sus casos B, hay que evaluarlo con esta expresión, ¿sí? Rigidez del conjunto. Y eso es cuando actúa una fuerza en la dirección principal del tablero. Ahora, ¿qué pasa cuando actúa una fuerza en la dirección perpendicular? O sea, una fuerza transversal, como podría ser el viento o el sismo, que actúa en forma transversal perpendicular al eje principal del tablero. Bueno, acá tenemos que distinguir si esa fuerza coincide con el centro de gravedad del tablero o no. En general, no va a coincidir. Entonces, lo que sí podemos mantener la hipótesis de rigidez infinita de la losa del tablero en su plano. Entonces, actúa una fuerza horizontal H, de viento, de sismo, y se transmite a la fundación a través de apoyos elásticos constituidos por las pilas. Entonces, fíjense, en general, vamos a tener un
punto O acá, que es el centro de rigidez de las pilas. Tenemos que calcular el centro de rigidez de las pilas, que va a estar en función de las rigideces parciales. Esto es como sacar cualquier centro de gravedad. Y en general la resultante de las fuerzas exteriores es R, no va a coincidir con el centro de rigidez de la pila. Entonces vamos a tener como acciones una fuerza y un momento flector. Ese momento flector es el producto de la resultante actuante por la excentricidad entre dicha resultante y el centro de rigidez de las pilas. ¿Sí? Entonces el centro de rigidez de las pilas, como decía, lo vamos a sacar conociendo la rigidez conjunta de cada conjunto pilar neopreno en todas las pilas. Entonces esto es una vista de planta. Acá tenemos, dice R, que serían apoyo de resorte, que vendrían a ser las pilas con sus dispositivos de apoyo. Tenemos el centro de rigidez, la fuerza H es aplicada con su resultante R. Bien. Entonces, para determinar ese centro de rigidez, que está a una distancia X del extremo, tendríamos que aplicar el teorema de Varignon, que nos daría que esa posición X es la sumatoria de los K sub C, o sea, de cada rigidez, cada conjunto pilar neopreno, por su distancia al eje de referencia, sumatoria de K sub C por los X sub I. En este caso, este sería el X, en este caso, este sería el X, en este caso, de estas últimas pilas, tendríamos marcando acá con el cursor cuál sería el valor de X, la distancia a un eje de referencia. Y todo eso dividido en la sumatoria de la rigidez de la pila. ¿Sí? Entonces de ahí sacaría la posición esta del centro de rigidez. Bien. Siempre hablamos acá de rigidez y le pongo el subíndice C, porque K sub C significa rigidez conjunta entre el dispositivo de apoyo y la pila o pilar propiamente dicho. Bien. Hemos dicho que también aparece un momento debido a esta excentricidad y el resultado va a ser que esta estructura va a tener un desplazamiento en la dirección de la fuerza, pero además, producto de esta excentricidad, va a tener un giro. Ese giro lo vamos a identificar con un ángulo alfa alrededor del punto O. Entonces veamos cómo evaluar esto. Este valor de alfa se va a el momento hemos dicho que era R por E el momento, dividido en la sumatoria de las rigideces, por la diferencia x menos x al cuadrado. O sea que sería el x del punto considerado menos el x del centro de gravedad al cuadrado. Esto son expresiones fáciles de deducir. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? El desplazamiento en la dirección de I de cada pila, en la dirección de I, o sea, el desplazamiento en esta dirección, en la dirección transversal al puente de cada pila, va a ser el producto del ángulo alfa, por la posición relativa de cada pila. Eso me va a dar el delta. O sea, si yo estoy parado acá, en esta pila, en este conjunto de pilas, cuánto se desplaza en esta dirección transversal, este punto, se desplaza alfa por esta distancia. Y esta distancia es
el X sub I, que viene a ser todo esto, en este caso, menos el X del centro de gravedad, que es X grande. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es asimilar alfa con la tangente de alfa. ¿Sí? Porque al ser ángulos pequeños es válida esa simplificación. Entonces, de esa forma podemos obtener el desplazamiento debido al giro de cada punto. ¿Cuánto se desplaza? El punto que está en coincidencia con O no se desplaza nada. ¿Cuánto se desplaza el punto más alejado? Tiene el desplazamiento máximo. ¿Cuánto vale ese desplazamiento máximo? Alfa, que es el ángulo de giro, multiplicado por la distancia al centro de rigidez, que es el centro de giro. Y esa distancia vale el X de este punto, que es todo esto, menos el X del centro de giro, que es O. Eso es lo que expresa esta ecuación. Bien, ese es el desplazamiento debido a la rotación. Y a eso le tenemos que sumar el desplazamiento debido a la traslación, que va a ser constante para todas las pilas, y es la fuerza R sobre la sumatoria de los K sub C. Entonces, el desplazamiento conjunto va a ser la suma del desplazamiento por el giro más el desplazamiento por la traslación. Si a eso lo multiplicamos por la rigidez conjunta de cada grupo pilar neopreno, tendríamos la fuerza que absorbe cada una de las pilas. ¿Sí? Si reemplazamos esos valores de desplazamiento, delta debido al giro y delta debido a la traslación que hemos tenido antes, nos queda esta ecuación para la fuerza que absorbe cada pila. Entonces, de esa forma se resuelve el problema. Repito, el problema original era, tenemos una acción transversal provocada por sismo o viento. El tablero es continuo y está apoyado sobre un grupo de pilas que tienen en su parte superior dispositivo de apoyo neopreno. Entonces, la consulta es, queremos saber qué fuerza se lleva cada una de esas pilas. Entonces, lo que hacemos es analizar el desplazamiento debido al giro y el desplazamiento debido a traslación como cuerpo rígido y a rotación, en otras palabras, y sumamos los dos desplazamientos. Conociendo los dos desplazamientos, multiplicando por la rigidez, podemos obtener la fuerza que absorbe cada pila. Si las columnas no son, si estos no son columnas aisladas, acá en el primer caso suponíamos que son cada una de estas columnas aisladas. Ahora supongamos que no son columnas aisladas, sino que son pórticos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es un paso previo, que es calcular la rigidez de ese pórtico. Entonces dice acá, si las columnas de una pila se encuentran vinculadas mediante una viga transversal, como en este caso, configurando un pórtico en esa dirección, entonces la rigidez K de la pila será la de rigidez de dicho pórtico. O sea, en esta figura, en este ejemplo, supongamos que nosotros en vez de tener 6 columnas aisladas que conforman los apoyos, acá tenemos una pila, 2 y 3 pilas, donde cada una de esas pilas está formada por 2 pilares unidos por una viga dintel, como en este caso. Entonces tendríamos que aplicar una fuerza unitaria para conocer la rigidez de ese conjunto, de ese pórtico K sub P. Es un paso previo que habría que hacer. Bien, esto es la resolución del problema cuando lo que actúan son fuerzas, ya sea fuerza transversal o fuerza longitudinal, fuerza en la dirección principal del puente o fuerza en la dirección transversal del puente. ¿Qué pasa cuando la solicitación está dada por deformación? Entonces, ¿qué fuerza se lleva cada pila
debido a deformaciones longitudinales de la superestructura. Esas deformaciones podrían estar dadas, por ejemplo, por un incremento de temperatura o por efectos de retracción, influencia lenta del hormigón o por acortamiento elástico debido al pretensado, por ejemplo. Recuerden que estamos en el mismo problema, un tablero continuo que toma 2 o 3 tramos y está vinculado con las pilas, con diversas pilas, con 2 o 3 líneas de pilas. Entonces, primero tendremos que evaluar cuánto valen esas magnitudes, por ejemplo, cuánto vale la variación de temperatura. Esa variación de temperatura me va a dar una deformación específica. Eso hay que conocerlo de antemano. Por ejemplo, si yo tengo un tablero de longitud L y sé que tiene un incremento de temperatura de delta de T, ¿cuánto vale el éxito? Vale delta de L sobre L, ¿sí? O delta de L vale L0 por el coeficiente de dilatación térmica alfa y por delta de T. Si hago el incremento de desplazamiento dividido en la longitud del puente o en la luz del puente, me va a dar la deformación específica éxito. Bueno, lo mismo si tuviera problemas de retracción o fluencia lenta o acortamiento elástico, tendría que evaluar esas magnitudes para conocer previamente cuánto es ese valor de deformación específica. Bueno, para el análisis vamos a tomar como base una sección de una superestructura que tiene un punto que no se desplaza, que es el punto O sea, el centro de rigidez. De la misma forma que antes, se determina esa distancia, esa coordenada del centro de rigidez, con la expresión que se muestra acá arriba. Entonces, en vista en planta, tenemos la losa rígida en su plano, sobre 6 apoyos. Cada uno de esos apoyos, podríamos decir que es un resorte lineal. Acá tenemos la coordenada del centro de rigideces y tenemos este conjunto lo vamos a analizar una vez conocida la ubicación de la sección, el desplazamiento longitudinal D en correspondencia con cada pila, si se produce una deformación específica en la dirección del plano del eje principal del puente. Entonces, cada pila, ¿cuánto se va a desplazar? El desplazamiento va a estar en función de la distancia al punto de no desplazamiento. Piensen en el caso más fácil. Si yo tengo un tablero que es simétrico sobre 6 pilas simétricas y le produzco un incremento de temperatura, ¿hacia dónde se desplaza esta fibra? La fibra se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? ¿Hacia dónde se desplazan esta fibra? La fibra izquierda se desplaza hacia la izquierda. Y hay unas fibras que no se desplazan, que son las del medio. ¿Sí? Entonces, las fibras, a medida que me alejo de esa posición de no desplazamiento, voy obteniendo desplazamiento cada vez más grande. Si el tablero no es simétrico en su forma, porque las pilas tienen distintas rigideces, entonces ahora el centro o el punto de no desplazamiento no va a estar en coincidencia con el centro de gravedad de esta figura, sino que va a estar desplazado, que es el caso general que se plantea acá. ¿Sí? Entonces el desplazamiento de cada fibra va a ser el producto de su distancia al punto O por la deformación específica epsilon. ¿Sí? Y eso es lo que se está planteando acá. Entonces, si a esos desplazamientos lo multiplico por la rigidez del conjunto, la rigidez longitudinal conjunta de cada pila, obtendría la fuerza en cada pila. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando calculan la rigidez, esa rigidez se hace teniendo en cuenta
la rigidez de la pila. Fíjense que en la rigidez de la pila aparece el momento de inercia. Esto es para pila articulada superiormente, esto es para pila empotrada superiormente, y esto es para pila, para un conjunto pila neopreno. Ese momento de inercia, recuerden que lo calculamos, por ejemplo, si es una sección rectangular, B por H cubo sobre 12. Hay que tener cuidado con cuál es B y cuál es H. Si yo estoy calculando la rigidez para una fuerza o desplazamiento en la dirección del eje de la pila, entonces B va a ser esto, va a ser esta magnitud, y H va a ser en la dirección del eje del puente. Pero si estoy calculando para viento transversal, va a ser al revés. El B va a estar en la dirección de la luz del puente y el H en la dirección perpendicular. O sea, tengan en cuenta cuando calculen el momento de inercia que no es lo mismo si estoy trabajando en una dirección o en otra. Bien, entonces hemos dicho que si tenemos un problema como el incremento de temperatura, por ejemplo, evaluamos cuánto es la deformación específica y multiplicando esa deformación específica por la posición relativa del punto en consideración respecto al punto de no desplazamiento, obtendríamos el desplazamiento del punto considerado. Multiplicando ese desplazamiento por la rigidez del conjunto pilar neopreno, la rigidez longitudinal de la pila, obtendríamos la fuerza en esa pila. Acá tenemos los distintos tipos de vinculaciones, pila articulada superiormente con la superestructura, sin un dispositivo de apoyo, pila empotrada superiormente con la superestructura y pila apoyada en la superestructura a través de planchas de neopreno. Bien. Otro caso es esfuerzos horizontales en pila debido a fuerzas y deformaciones asociadas a la superestructura. Acá lo que tendremos que hacer es considerar las cosas por separado y después sumarlas. Estamos planteando el caso en que tengamos fuerzas horizontales, por ejemplo, debido a frenado o sismo en la dirección longitudinal, y además tengamos deformaciones específicas longitudinales, por ejemplo, retracción, influencia lenta del hormigón, variación de temperatura, acortamiento elástico debido al pretensado. Estos efectos pueden darse conjuntamente, o sea, puede darse que yo tenga una variación térmica y en ese momento se produzca el frenado, por ejemplo. Lo que no puede darse simultáneamente es que tenga frenado más sismo. Eso generalmente no se considera. Pero sí puede ser que yo tenga frenado y simultáneamente tengo una variación térmica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es considerar la fuerza de frenado, por un lado, como ya hemos hecho antes, considerar el desplazamiento debido a la temperatura, por otro lado, como hemos hecho antes, y sumar ambos efectos. O sea que la fuerza total asociada a cada pila está dada por la suma de los dos efectos, donde ya hemos visto anteriormente cómo obtener cada uno de ellos. Bueno, en lo que sigue hay un ejemplo de aplicación que les dejo para que lo vean, que es simplemente un puente que nos da las dimensiones de la pila. Tiene estas dimensiones que se ven en la figura, tiene 4 metros de 80 de altura, 10 metros de ancho superior. Acá están las posiciones de las columnas. Y está formando un tablero, el apoyo central de un tablero, donde además ese puente apoya en dos estribos, estribo A, estribo B y pila. Las luces no son iguales. Entonces lo que se hace en este ejemplo es, bueno, también la vinculación es a través del dispositivo de apoyo de neopreno,
se dan las dimensiones en planta del apoyo, el espesor neto del neopreno y el número de planchas que forman el conjunto. Se dan las dimensiones de las columnas que forman la pila y lo que se hace es evaluar cuánto valen las fuerzas y los desplazamientos en la pila ante una fuerza de frenado, por ejemplo, aplicando las ecuaciones anteriores, y ante deformaciones longitudinales de la superestructura. Entonces, acá directamente es una aplicación de las expresiones anteriores, que las dejo para que las analicen, y se llega a obtener la fuerza y el desplazamiento en la cabeza de cada una de las pilas y en los estribos. Y finalmente se suman los efectos de ambas acciones, las fuerzas longitudinales y las deformaciones longitudinales que actúan en la superestructura. Por último, se analiza la acción ante un viento transversal. Bien, con esto terminamos esta parte de pilas. Como les digo, el cálculo de la pila no es más que calcular un elemento a flexo-compresión simple o compuesta, solo que a veces, en función de la hiperestaticidad que puede aparecer o de la interposición de dispositivos de apoyo de neopreno, entonces ese cálculo puede sufrir algunas complicaciones, que son las que hemos analizado acá. Y lo que hemos visto en la primera parte, en cuanto a la geometría de las pilas, les recomiendo que un poco miren libros, miren ejemplos en internet y van a ver la gran variedad de geometrías que tenemos en las pilas, aunque predominan las secciones de forma circular en el caso de puentes que atraviesan ríos por una cuestión de menor resistencia al pasaje del agua, o en otros casos, forma de tabique, donde los extremos están redondeados por el mismo objetivo, y también en los puentes que atraviesan cruces secos, como en el cruce de dos caminos, o de dos autopistas. También se suele usar la sección circular por una cuestión estética. Entonces, van a ver, como les digo, que frecuentemente aparecen pilas de sección circular, aunque de vez en cuando aparecen pilas de sección rectangular, formando tabiques, o pórticos formados por secciones rectangulares. Pero en general, la sección circular es bastante común para la materialización de las pilas. Bueno, vamos a hacer una pausa y después de las 10 van a seguir con las clases prácticas, ¿sí? En la clase que viene vamos a ver estribos del puente.